Niños y niñas, hoy en matemática identificamos fracciones equivalentes. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a representar porciones de un producto con fracciones y a identificar sus porciones equivalentes. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Representar fracciones de manera gráfica, identificar fracciones equivalentes en situaciones cotidianas. Además, explicar el procedimiento de comparación empleado en la resolución de las situaciones de equivalencia. Niñas y niños, en esta actividad te invitamos a representar las fracciones con rectángulos de papel o cartulina. Corta varios rectángulos iguales, pueden ser del largo de tus hojas de cuaderno. Estos rectángulos los doblarás en 2, 4, 8 partes o más, según se indique en las situaciones que se presentarán. A continuación, lee atentamente la siguiente situación. Andrei compró medio molde de queso paria y 2/4 de molde de queso mantecoso. Don Fabián lo atendió rápidamente y le entregó los productos. Andrei, al recibirlos, empezó a comparar los tamaños y lució algo confundido. Luego se produjo la siguiente conversación. Fabián, ¿sucede algo? ¿No está conforme con su pedido? Andrei, pensé que recibiría más cantidad de queso mantecoso que de queso paria, pero veo que son la misma cantidad. Todo está bien. Me confundí al realizar el pedido. ¿Cómo comprobar que las dos porciones de queso son equivalentes? Muy bien, niños y niñas, para resolver este problema, representa con los rectángulos que recortaste de las hojas de reuso o cartulina las porciones de queso que compró Andrei. Dobla por la mitad un rectángulo y en 4 partes iguales el otro. A continuación, observa atentamente cómo lo harás. Para representar las porciones de queso paria que compró Andrei, lo que tienes que hacer es doblar exactamente por la mitad este rectángulo de papel, de esta manera. Observa que esta parte del rectángulo representa la porción de queso que compró Andrei. Ahora responde algunas preguntas. ¿En cuántas porciones se partió el queso? Es momento de contar con tu dedito la cantidad de porciones que observas. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, el molde de queso se partió en 1 y 2 porciones. ¿Cuántas porciones compró Andrei? Recuerden que el problema nos menciona que Andrei compró medio molde de queso, es decir, de todo el queso solamente la mitad, esta parte. Entonces, si son 2 porciones, ¿cuántas porciones compró Andrei? Muy bien, solamente una porción. ¿Qué parte del queso compró Andrei? Podemos decir que Andrei compró una de 2 porciones, es decir, compró medio molde de queso. Cada porción es la mitad del molde de queso. Muy bien, niños y niñas, observen que se representa de la siguiente manera el medio molde de queso. ¿Ya lo viste? Esta parte es el medio molde de queso y lo representamos con el número 1 sobre la rayita y el número 2 debajo de la rayita. 1 porque representa a una porción y 2 porque representa a la cantidad de porciones que hay en total en este molde. Un medio. Porción de queso que compró Andrei. Para representar las porciones de queso mantecoso que compró Andrei, lo que tienes que hacer es utilizar tu rectángulo de papel y doblarlo en 4 partes iguales. Recuerda que Andrei compró 2/4 del molde de queso mantecoso. Nosotros dibujaremos las porciones en las que se partió este queso mantecoso. Observa atentamente. Primero dividiremos por la mitad.
de esta manera. Ahora cada una de las partes volveremos a dividirlo por la mitad. Así obtendremos 1, 2, 3, 4 partes iguales. Ahora responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas porciones compró Andrei? Según el problema, nos menciona que Andrei compró 2/4 del molde de queso mantecoso, es decir, de las 4 porciones solamente compró 1 y 2 porciones. ¿Qué parte del queso compró Andrei? Andrei compró 2 de 4 porciones, es decir, compró 2/4 de queso. Cada porción es igual a 1/4 del molde de queso. Para que entiendas mejor, graficaremos la porción del queso que compró Andrei. Observa atentamente. Cada una de estas porciones representa a 1/4. ¿Y por qué? Recuerda que esta parte es una porción de un total de 4 porciones. Por eso en la parte superior de la línea se coloca 1 y debajo se coloca el total de porciones que tiene este molde de queso. Recuerda que Andrei compró 1 y 2 porciones del queso mantecoso. Andrei compró 3 porciones de un molde de queso andino, partido en 8 partes iguales. Ahora desea comprar la misma cantidad de queso paria, pero observa que el molde está partido en 16 porciones iguales. ¿Qué fracción del molde de queso paria debe pedir? Observa en la siguiente tabla cómo se han representado las porciones de queso que compró Andrei. Luego emplea los rectángulos y representa gráficamente la cantidad de queso paria que debe comprar. Para representar las porciones de queso andino que compró Andrei, recuerda utilizar tu rectángulo de papel y dividirlo en partes iguales según indica el problema. Andrei compró 3 porciones de un molde de queso andino partido en 8 partes iguales. Entonces dividiremos este rectángulo en 8 partes iguales, primero por la mitad, luego cada parte por la mitad. Nuevamente cada una de las partes por la mitad. De esta manera obtendremos 8 partes iguales. Cada una de estas partes es 1/8 del total. Observa atentamente. Este número es una fracción. Sobre la rayita se escribe las partes que estoy representando. En este caso, esta es una parte del total. Por lo tanto, aquí escribo 1. Y debajo de la rayita tengo que escribir el total de partes que tiene todo el total. Tú ya sabes que este rectángulo ha sido dividido en 8 partes iguales. Por eso se escribe aquí debajo el número 8. Y se lee 1/8. Cada una de estas partes o porciones es 1/8 del molde de queso andino. Andrei compró 3 porciones de este molde, es decir, 1, 2 y 3 porciones. Responde esta pregunta. ¿Qué fracción del molde de queso representa cada porción? Ya te lo expliqué, ¿verdad? Cada porción representa a 1/8 de todo el molde. Para representar las porciones de queso paria que compró Andrei, leamos nuevamente el problema. Andrei ahora desea comprar la misma cantidad de queso paria, pero observa que el molde está partido en 16 porciones iguales. Niños y niñas, es momento de utilizar tu rectángulo de papel y dividirlo en 16 partes iguales, de la siguiente manera. Recuerda que cada una de estas partes está representado por una fracción. ¿Ya la viste? Se lee así, 1/16. ¿Por qué? Sobre la rayita se escribe el número de la cantidad de partes que estoy representando en este momento, es decir, una partecita, 1. Y debajo de la rayita se escribe el total de partes en que fue dividido el total. Tú ya sabes que aquí hay 16 partes, por eso escribimos el 16 debajo de la rayita. 1/16. Cada una de estas partecitas representa a 1/16 del total. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué cantidad debe pedir Andrei? Para averiguar la respuesta, espera un momentito más. ¿Qué fracción del molde de queso representa cada porción? Cada porción representa a 1/16 del total.
Para saber cuántas porciones de queso paria debe comprar Andrei, debes colocar los rectángulos de la siguiente manera. Muy bien, niños y niñas, recuerden que aquí está representado entonces las 16 partes en que fue dividido el queso paria. Y debajo está representado las 8 partes en que fue dividido el queso andino. Ahora sí. En la gráfica se observa que una porción del molde de queso andino equivale a, veamos, una porción que representa al queso andino es igual o equivale a ¿cuántas porciones del queso paria? ¿Ya te diste cuenta? Trazamos esta línea verde para poder realizar la comparación. Entonces ahora cuenta conmigo. Una porción del molde de queso andino es igual a 1 y a 2 porciones del queso paria. Por lo tanto, Andrei debe pedir ¿cuántas porciones del molde de queso paria? Niños y niñas, observen que aquí está la representación del queso paria y la representación del queso andino. Recuerda también que Andrei compró 3 porciones del queso andino. Entonces, ¿cuántas porciones del queso paria es igual a la cantidad de porciones del queso andino? Para esto tenemos que igualar las cantidades trazando una línea de esta manera. Ahora sí, observa atentamente cuántas porciones del queso andino es igual a las del queso paria. Cuenta conmigo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 porciones. Ahora representa en forma simbólica la situación anterior mediante fracciones. Iniciaremos por el queso andino. Las porciones compradas por Andrei, ¿cuántas fueron? Recordemos. Cuenta conmigo, 1, 2 y 3 porciones. Lo escribimos en la parte superior. Recuerda trazar una línea. Y debajo escribiremos en cuántas porciones se partió el queso, es decir, el total. ¿Tú ya lo sabes? Fíjate en el número. Muy bien, en 8 porciones. 3 octavos. Entonces, Andrei compró 3 porciones de un total de 8. Andrei compró 3 octavos del molde de queso. Ahora veamos la representación simbólica mediante fracciones del queso paria. En la parte superior, en la parte de arriba, escribirás las porciones compradas por Andrei. Aquí te muestro para que recuerdes cuántas eran las porciones. ¿Ya lo recordaste? Muy bien, 6 porciones. Y debajo escribirás en cuántas porciones se partió este queso. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien, en 16 partes. Entonces, Andrei compró 6 partes de un total de 16 partes. Andrei compró 6 16avos del molde de queso. Como ambas porciones son del mismo tamaño, entonces igualamos las cantidades. Niños y niñas, observen atentamente la representación que hicimos hace un momento. Esta línea verde está igualando las dos cantidades. Por eso decimos que ambas porciones son del mismo tamaño. Entonces, al igualar estas cantidades, podemos decir lo siguiente, que 3 octavos es igual a 6 16avos. Recuerda, dos fracciones son equivalentes cuando representan la misma cantidad. Ahora resuelve el siguiente problema. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 3 porciones de un octavo de queso paria y una porción de medio queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? A. Representa gráficamente las porciones de queso que tiene don Fabián con los rectángulos. Muy bien, niños y niñas, utilicen ustedes sus materiales. Aquí representaremos entonces las porciones del queso mantecoso. Tú ya sabes, un medio cada porción. Ahora aquí representaremos las porciones del queso paria. Cada porción representa a un octavo. Responde a esta pregunta. Observa la gráfica y responde, ¿a cuántos octavos equivale la fracción un medio? Para responder, recuerda trazar una línea y de esta manera podrás igualar las dos cantidades. Ahora sí, veamos
¿A cuántos octavos equivale esta fracción de 1/2? Cuenta conmigo. 1, 2, 3 y 4. Medio molde de queso equivale a 4 octavos. B. Une las porciones que tiene don Fabián en un solo rectángulo. Esta es la representación del queso mantecoso. Cada porción es igual a 1/2. Esta es la representación del queso paria. Cada porción es igual a 1 octavo. Según el problema, don Fabián tiene 3 porciones de queso paria y una porción del queso mantecoso. Entonces tendríamos que averiguar a cuántos octavos es igual 1/2. Eso ya lo hicimos, ¿verdad? Aquí lo tenemos. 1/2 es igual a 4 octavos. 1/2 igual a 4 octavos. Estas son las porciones de queso mantecoso. Ahora responderemos a esta pregunta. ¿Qué fracción falta para completar el molde de queso? Muy bien, niños y niñas, es momento de observar lo que hemos realizado y señalar con tu dedito la fracción que falta para completar el molde de queso. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Esta es la fracción que falta para completar el queso, es decir, 1 octavo. Lo escribes aquí. Reto 1. Resuelve el siguiente problema. Don Fabián tiene moldes iguales de queso. El primero está dividido en 4 partes iguales y el segundo en 8 partes iguales. Si vende una parte del primero y 3 partes del segundo, responde estas preguntas. ¿Cómo sabe don Fabián qué parte de un molde ha vendido? ¿A qué parte de todo un molde equivalen las porciones vendidas? Muy bien, niños y niñas, primero averiguaremos qué parte de un molde ha vendido. ¿Ya lo observaste? Muy bien. Del primer molde vendió una porción de 4 partes. Esto es igual a 1/4. Del segundo molde vendió 3 porciones de 8 partes, que es igual a 3 octavos. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuántas porciones de 1 octavo se necesitan para tener una de 1/4? Para responder a la pregunta, representamos entonces las porciones de 1/4 y de 1 octavo. Ya está. Y como nos preguntan cuántas porciones de 1 octavo se necesitan para tener una de 1/4, igualaremos estas dos cantidades. Ya está. Ahora, fíjate atentamente. 1/4 es igual a ¿cuántos octavos? Cuenta conmigo. 1 y 2 octavos. Se necesitan 2 porciones de 1 octavo para tener 1/4. Reto número 2. Niños y niñas, les ayudaré un poquito para resolver este problema. Don Fabián desea completar un molde de queso juntando las porciones que le han quedado después de la venta del día. Si tiene 2 porciones de 1 octavo de queso paria y una porción de medio queso mantecoso, ¿qué cantidad le faltaría para completar un molde de queso? Lo primero que tenemos que hacer es saber ¿cuántas porciones de queso paria es igual a medio queso mantecoso? Recuerda realizar la representación de esta manera y luego igualar las dos cantidades para que sepas cuántos octavos es igual a 1/2. ¿Ya te diste cuenta? Muy bien. Este medio es igual a 4 octavos. Ahora sí, pero recuerda también que tiene 2 porciones de 1 octavo de queso paria. Aquí las tenemos. 1 y 2 porciones. Ahora sí, seguro que ya te diste cuenta cuántas cantidades de porciones del molde le faltaría completar para tener el queso completo, es decir, el molde completo. Tú puedes hacerlo. Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.